Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, gracias por sintonizarnos. Ha sido un verdadero gozo y un privilegio compartir esta serie sobre los 10 mandamientos que ya vamos terminando. Gracias por escribirnos. Cada carta ha sido leída, cada motivo de oración puesto ante Dios y continuaremos haciéndolo. Agradecemos a Dios por el privilegio de compartir sus cargas en este tiempo. Ustedes pueden compartir algunas de sus alegrías y victorias que están experimentando, porque nos regocijamos en compartir esto con ustedes. Bueno, vamos a leer ahora en nuestras Biblias, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, el versículo 17. Pero antes vamos a entrar a la presencia del Padre en oración. Amado Padre, te agradecemos hoy por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que nos abrió el camino ante tu santa presencia. Gracias por tu palabra santa, la Biblia, por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, y por el privilegio que nos has dado de compartir el Evangelio con otros. Te agradecemos por esta gran familia que estás formando de Hora de Estudio Bíblico, por los que oran por nosotros y por los que ofrendan, y aunque ellos no puedan estar aquí ante el micrófono, igualmente son parte de este ministerio y te agradecemos por esto. Señor, te agradecemos por el privilegio de sobrellevar las cargas de tus hijos. Tú nos has dicho que debemos sobrellevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo, y hacemos esto con alegría. Ahora, Señor, toma tu palabra hoy para que dé fruto para el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Bien, leemos en Éxodo 20:17, no codiciarás. Esta frase difiere notablemente de aquellas que le preceden, y es porque se refiere al interior del corazón. Dice, no codiciarás. Es posible violar este mandamiento sin que los demás nunca lleguen a enterarse. Mi amigo, es que es posible violar este mandamiento sin que los que nos rodean nunca lleguen a enterarse. La codicia no se manifiesta en un acto externo. Es posible que podamos ser culpables de este pecado y que nadie llegue a enterarse, excepto Dios y nosotros mismos. Sin embargo, no podemos juzgar los deseos y pensamientos de otros hombres. Solo Dios puede hacerlo. Este 10º mandamiento no se refiere a actos externos, sino a lo que sucede en el corazón. En Hechos 1:24 leemos, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Este es un buen texto para memorizar y subrayar en nuestras Biblias, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Y como esto es verdad, cada uno de nosotros debe prestar la debida atención a lo que enseña este mandamiento. La ley dice claramente, no codiciarás. Pero ¿y entonces por qué algunos cristianos se sorprenden al saber que la codicia es pecado? Recuerdo haber hablado sobre este tema en una ocasión, cuando dije que la codicia es pecado, y una persona de la audiencia vino luego y me acusó de ser legalista. Pero mi amigo, violar lo que dice este mandamiento es pecar contra Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos 7:21 al 23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Podemos ver entonces en qué lugar ha sido puesta la codicia, con adulterios, fornicaciones, asesinatos y hurtos. La codicia ha sido puesta en una lista de cosas que el Señor llama pecado, y que por supuesto tienen un efecto degradante sobre los hombres. La palabra codicia significa un deseo desordenado de poseer. Codiciamos cuando ponemos nuestros corazones en algo que pertenece a otro.
A veces el deseo ha llegado a obsesionar de tal manera el corazón de la persona que él o ella han tratado de conseguirlo por medios ilegales. El Señor Jesús advirtió al respecto en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. Sin dudas es una característica de la maldad, porque el hombre codicioso está clasificado junto a aquellos que están atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, según Romanos 1:29. Pablo agrega que el hombre codicioso no es mejor que aquel que es impuro y que no heredará el reino de Dios. Según Efesios 5:5, el mandamiento fue dado para que los hombres estén protegidos de este pecado dañino. Pablo dijo en Romanos 7:7 y 8, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí podemos observar lo que la ley hizo por Pablo. El 10º mandamiento despertó a Pablo al hecho de que desear cosas que Dios no quería que él tuviera estaba mal. También podemos considerar lo que el apóstol Pablo expresó en Romanos capítulo 7. Codiciar es desear. Es un pecado tan perverso que la Biblia lo coloca entre los peores crímenes que impedirán que el hombre llegue al cielo. Codiciamos cuando permitimos que nuestros deseos nos dominen. Dios ha prometido en su palabra que suplirá todas nuestras necesidades. Usted conoce ese texto, ¿no? Allí en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. A veces tengo temor de que los cristianos lo lean de esta manera, mi Dios pues suplirá todo lo que deseen. El versículo dice que Dios suplirá todo lo que necesitamos, pero en ningún lugar de la Biblia se dice que Dios promete proveer todo lo que deseamos. Hay una gran diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Nuestras necesidades deben estar sujetas a la perfecta voluntad de Dios, tal como se revela en su santa palabra. En una ocasión el Señor Jesús dijo en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta advertencia vino porque allí estaba presente un hombre codicioso que le dijo al Señor, Maestro, habla con mi hermano para que reparta la herencia conmigo. ¿Sabe una cosa? Ese era un hombre codicioso. Si no hubiese sido así, el Señor Jesús no habría dicho lo que dijo. El hombre estaba más atraído por las posesiones terrenales que por lo que Cristo estaba hablando. El Señor estaba dando un mensaje sobre la vida eterna y le entró por un oído y le salió por el otro. El hombre estaba sentado allí mientras Jesús hablaba. ¿Y qué estaba haciendo? Permitiendo que la codicia atrapara su mente. Algunas veces me pregunto sobre qué piensa la gente en las reuniones, en los cultos. Cuando el ministro, con su corazón ardiente allí, expone la palabra de Dios de la mejor manera, ¿qué estará pasando por la mente de la gente que está sentada allí? A veces pienso que juegan en sus mentes con el deseo de cosas terrenales. El hombre que había hablado con Jesús cometió el error de desear egoístamente las cosas terrenales. Y, amados míos, esto nunca podrá darnos paz y gozo. El hombre o la mujer codiciosos están tan concentrados en los asuntos de esta vida que rara vez piensan en prepararse para la eternidad. Con razón el Señor dijo, guardaos de toda avaricia. La codicia es un pecado del corazón y a veces lleva a cometer actos pecaminosos externos. En un sentido muy real es la raíz de muchas otras formas de mal. En el caso de Acán, la codicia lo convirtió en un ladrón. La victoria completa de Israel sobre Jericó dependía de la condición que ningún israelita tomara algún despojo. Todo debía ser llevado al tesoro del Señor, todo. Esto lo podemos leer allí en Josué, capítulo 6, versículos 18 y 19. Pero Acán
caminando entre las tiendas, miró hacia la tienda de otro hombre y vio un hermoso manto babilónico, y miró una vez y luego otra, y no había nadie allí, y por lo tanto se deslizó dentro de la tienda del hombre, se probó el manto, vio que era de su talle, por lo tanto decidió robarlo. Mientras estaba allí, miró alrededor para ver si había algo más que pudiera llevarse, y descubrió que había allí dinero. La mañana posterior a la caída de Jericó, cada israelita se despertó con la conciencia en paz, excepto uno, Acán, según Josué 7:21. Después él confesaría: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro. Cuando Josué descubrió el pecado, esto fue lo que Acán dijo: por favor, memorícenlo y subráyenlo en su Biblia, lo cual codicié y tomé. Si Acán hubiese dominado el deseo pecaminoso cuando golpeó en su corazón la primera vez, él nunca hubiese cedido a la tentación de robarlo. Pero él vio aquel hermoso manto que estaba en la tienda de aquel hombre y al instante lo deseó, lo codició. Y en vez de continuar su camino y orar a Dios pidiendo la victoria sobre aquel deseo malvado, él cedió a la codicia y se convirtió en un ladrón. Tenemos otro ejemplo claro de concupiscencia en Acab, cuando codició la viña de Nabot. La pasión de Acab de poseer influenció tanto a Jezabel que ella mandó a los hijos de Belial para dar falso testimonio en contra de Nabot, hasta que finalmente causó su muerte. Lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 16. Una historia muy interesante, usted debería leerla. Ahora bien, Dios no permitió que Acab quedara sin castigo por este pecado. El malvado rey murió después en batalla y los perros lamieron su sangre en el mismo lugar en que habían lamido la sangre de Nabot. Oh, queridos amigos, apartémonos de toda codicia. Avanzando, déjeme decirle que el peligro de la codicia no es más obvio que en el pecado de David. Dios había dicho: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando el mal deseo surgió en el corazón de David para tener a Betsabé, la esposa de Urías, la pasión desordenada en el corazón de David sacó lo peor de él. Él cedió a sus deseos y además de violar el 10º mandamiento, también desobedeció el 7º mandamiento, porque para cubrir su pecado puso a Urías en una posición en el campo de la batalla donde ciertamente moriría. Esto haría que Betsabé quedara viuda y así David podría casarse con ella. David terminó siendo responsable de adulterio y de asesinato, y todo esto surgió de un corazón codicioso. El mandamiento decía y dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. No es correcto y Dios lo juzgará. El apóstol Pablo advierte a todos los creyentes de la posibilidad de caer en el pecado de David, cuando dice en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahora veamos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Judas Iscariote nos muestra cuán lejos puede llevar una persona el pecado de la codicia. Él dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Lo leemos en Mateo 26:15. Vemos que Judas amaba el dinero y esto lo llevó a traicionar a su amigo más confiable. Cuando el pecado de codicia había terminado con Judas, lo envió luego al suicidio sin riqueza en sus manos y sin Cristo en su corazón. Hasta donde conozco las Escrituras, Judas no sirvió para ningún bien aquí en la tierra. Es un dicho común que el cerdo no sirve para nada cuando está vivo. No podemos montarlo como al caballo, no podemos usarlo para arar la tierra, no nos provee de ropa como la oveja, ni de leche como la vaca, no cuida la casa como lo hace el perro, solo sirve para hacer reír. Sí, amigos míos, como un cerdo, un hombre codicioso no sirve para nada mientras vive, porque no hace el bien con sus posesiones. Cuando se muere, sus posesiones son usadas por otros. Oh, tengamos cuidado de la codicia.
No mucho tiempo atrás, un ministro amigo mío se involucró en adulterio con la esposa de otro hombre que era miembro de la congregación. Mis amigos, el ministro estuvo muy mal, fue disciplinado en la iglesia y con justicia. Se descalificó a sí mismo como pastor de esa iglesia, pero cuando escuché respecto a todo esto, 1 Corintios 10:12 vino a mi mente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis queridos, apartémonos de la codicia. Cualquiera de nosotros puede caer. En 2 de Timoteo 3, 1 y 2 leemos: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Por favor, deténgase y piense en eso, avaros. Esta es una profecía de los últimos tiempos. Aunque la codicia abundará en los últimos tiempos, podemos estar seguros de que es una abominación para el Señor. Lo leemos allí en Salmo 10, versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Pero si nos apartamos del pecado, seremos recompensados aún en esta vida. Proverbios 28, 16 dice: el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Por un tiempo he acumulado versículos bíblicos con promesas de larga vida. Hay varios pasajes en las Escrituras que dicen que si nosotros hacemos ciertas cosas o dejamos de hacer otras cosas que están mal, Dios alargará nuestros días. Él nos dará una vida larga y nos capacitará para disfrutar la vida aquí en la tierra. Bien, aquí está uno de esos grandes textos. El que aborrece la avaricia prolongará sus días. Si nosotros renunciamos a un espíritu de codicia, si no deseamos las cosas que Dios no quiere que poseamos, entonces Dios dice que prolongará nuestros días. ¿No es esta una maravillosa promesa? Por lo tanto, debemos estar satisfechos con lo que tenemos ahora. No codiciemos lo que no poseemos. Ahora, ¿pueden recuperarse aquellos que han caído en el pecado de la codicia? Sí, amigos míos, sí. La Biblia condena la codicia, pero también ofrece la mejor cura para todo aquel que ha sido envenenado por ella. Antes de considerar el remedio para un espíritu codicioso, permítame decir aquí que es legal y posible que un hombre desee hacer lo correcto en sus negocios para incrementar sus ganancias sin que llegue a tener un corazón codicioso. Y más aún, creo que está claro que Dios espera que nosotros seamos diligentes en sustentar a nuestras familias. Los creyentes son exhortados a que, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Lo podemos leer allí en Romanos 12, 11. Un hombre cristiano de negocios debe ser cuidadoso y meticuloso y no perezoso. Debe trabajar honestamente, adquiriendo todo lo que puede con honestidad y hacerlo para la gloria de Dios. Lo que está prohibido es poner el corazón en asegurar la provisión material por medio de la codicia. Existe un deseo legítimo y otro ilegítimo. La codicia ilegítima puede curarse con la codicia legítima, como lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:31. Procurad, pues, las mejores dádivas de Dios. De modo que vemos que es correcto que un cristiano desee cultivar sus talentos, desee mejorar su utilidad para el Señor, siempre y cuando no esté motivado por algún interés egoísta. Es natural que el corazón y la mente estén activos en la meditación y el pensamiento. Solo asegurémonos que podamos decir como David, allí en el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pablo dijo en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Podríamos decir que esos son deseos legítimos, y cuando es practicada esa forma de pensar diariamente en nuestras vidas, no tendremos tiempo de pensar en cosas por codicia para nuestro propio beneficio. La codicia también puede curarse con el contentamiento. Algunas veces estamos insatisfechos con la provisión de Dios para nosotros. Cuando miramos la prosperidad o riqueza de otros, comparado con lo poco que tenemos, sentimos que hemos sido descuidados. No olvidemos que nuestro Padre Celestial ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ciertamente no es bueno que todos los hombres sean ricos. Se dice que con nuestras posesiones sucede como con nuestras ropas. El mejor no es el más grande, sino el que mejor luce en nosotros. Por lo tanto, ese es el mejor para nosotros. Yo no quiero usar un traje que no me quede bien. No luciría bien con él. Bueno, Dios sabe lo que suple mi necesidad. Cuánta riqueza material es mejor para mí. Y por lo tanto, yo debo aprender a contentarme con lo que Dios me da. Mis queridos oyentes, pueblo santo, aprendan esta verdad y luego ella resultará en riquezas celestiales. Me gusta lo que dice el Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. La mayoría de nosotros necesitamos aprender lo que Dios le enseñó a Pablo. Allí en Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es algo que Pablo no siempre supo. Dice allí, he aprendido. Tal vez fue criado con un buen pasar económico y no sabía lo que era pasar necesidades, pero las circunstancias habían enseñado a Pablo, y Dios en medio de las circunstancias, que su suficiencia estaba en Cristo. Aprendió a contentarse porque dependía del Señor Jesús. La queja y la falta de contentamiento en los cristianos no tienen la aprobación de Dios. Esto no le agrada a nuestro Padre Celestial. La confianza en Dios es una cura segura para la codicia. A veces codiciamos cuando nos ponemos muy ansiosos. Por eso dije que la confianza en Dios es una cura segura para la codicia. La ansiedad nos conduce a la preocupación, la cual es pecado. Cuando nos preocupamos, no estamos confiando en nuestro Padre Celestial. La preocupación puede llevarnos a la codicia y necesitamos aprender a confiar en el Señor. El Salmo 55 y versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y en Primera de Pedro 5:7 leemos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así debemos aprender a vivir, mis queridos oyentes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio por el día de hoy. Si Dios así lo permite y está dentro de su voluntad, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa para cerrar esta serie sobre los 10 mandamientos en este mismo horario y en este mismo punto del dial. Muchas gracias y será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el Dr. Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook.
para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.